Las únicas enfermedades que son producidas por la altura es el mal de altura, que es el edema agudo de pulmón, que es una mala adaptación a la altura que se da por encima de los 2.500 metros, pero que generalmente se da cuando uno sube por encima de los 5.000, pero después ninguna otra de importancia. Generalmente estas enfermedades no afectan mucho a los deportistas, ya que los deportistas en su mayoría son personas sanas, son personas con muy buenas capacidades físicas y especialmente con capacidad aeróbica. Entonces afecta un poco obviamente a lo que significa el desarrollo de las capacidades, o sea, la performance, pero de las capacidades aeróbicas nada más en un porcentaje, pero nada, no debería afectar mucho, no debería afectar a la salud de los atletas. Los síntomas y signos son los que siempre se presentan por el hecho de subir a un lugar en el que tienes mayor altitud, y esta mayor altitud significa que hay una menor presión parcial de oxígeno en la sangre, en el aire y por tanto en la sangre. Un poco de dolor de cabeza, tal vez mala digestión, pero ningún otro síntoma muy importante. En caso de que haya obviamente tos, fiebre o estertores crepitantes o algún o fiebre en el pulmón, entonces obviamente sí estaríamos hablando de un síndrome de mala adaptación, el cual puede conllevar a un edema de pulmón o un mal de altura. Sí afecta a la performance de un atleta, obviamente solamente el rendimiento de lo que significan las capacidades aeróbicas. Eso significa que hay un detrimento de las capacidades aeróbicas en cuanto mayor es la altitud. No olvidemos que el fútbol, por ejemplo, es una es un deporte en el que se está clasificado como una actividad mixta, es aeróbico y es anaeróbico alternante, entonces afecta muy poco en las capacidades aeróbicas, ya que el fútbol cada vez más a nivel mundial es anaeróbico, o sea, se caracteriza por ser anaeróbico, ¿no? Pero sí afecta en un porcentaje solamente en las capacidades aeróbicas. Y en el fútbol, por ejemplo, tenemos 46 capacidades motrices, que son las capacidades para poder realizar ejercicios específicos y movimientos específicos para el fútbol. De las 46 capacidades motrices, menos de 10 son netamente aeróbicas. No es peligroso hacer deporte en altura, eso que quede claro. Es mucho más peligroso hacer deporte en un lugar donde hace calor o en un lugar que tenga mayor cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque ahí al hacer deporte cuando hace calor o cuando hay humedad, no permite que haya una convección, una pérdida de la temperatura corporal que se produce por el hecho de hacer ejercicio, y al no poder perder esta temperatura corporal sí puede venir de un golpe de calor, y eso sí es peligroso para la vida de los atletas. Bajo solamente los antecedentes de que una persona tenga algún problema cardíaco, por ejemplo, o algún problema de irrigación sanguínea cerebral, ¿no? En ese tipo de pacientes que sí tienen problemas, pero no solamente en la altura, tienen problemas para poder realizar ejercicio físico, ya sea en altura o a nivel del mar, ambos, en cualquiera de los dos. Obviamente, para tener este tipo de enfermedades, tú tienes que tener una serie de signos y de síntomas antes que primero que nada no te van a permitir ser un deportista de alto rendimiento. No conozco en detalle lo que ha pasado con el árbitro. Los únicos detalles que yo sé son de segunda mano. Por lo que yo sé es que lamentablemente el señor árbitro que ha fallecido en el anterior partido, ya él había tenido 2 o 3 episodios anteriormente cardíacos, o sea, él era un paciente cardíaco, ya tenía antecedentes de que había tenido antes infartos, y sí ha sido por un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, eso podía haber pasado con cualquier tipo de esfuerzo físico,
sin tener en cuenta que haya tenido que ver con altura o con bajura o con calor y con nada, simplemente por el hecho del esfuerzo físico más el estrés emocional, eso causa, ese es el gatillo suficiente como para que se desencadene un nuevo infarto de miocardio. Es absurdo que la FIFA o que cualquier otro profesional de salud piense que la altura haya sido una situación que produce peligro para la vida de los deportistas. Los profesionales en salud saben de lo que se está hablando. Simplemente que nosotros, todos nosotros, sabemos que hay un movimiento muy fuerte de lo que significa el veto de la altura, que lo que significa de los países grandes como la Argentina y como Brasil que no quieren venir a jugar a alturas mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros estamos siempre atentos y alertas en la Comisión de Defensa de la Altura, que es una comisión permanente compuesta por médicos y por especialistas, no solamente aquí en La Paz y en Bolivia, sino también en Ecuador, y en Perú y en México y en Colombia. Y obviamente no, esto no tiene ningún asidero científico y esto nosotros lo vamos a defender siempre aquí y en todo momento.